Tenemos la inquietud todavía de preguntarnos sobre la niñez y la adolescencia, de bregar por políticas públicas que visualicen este mundo actual, y la recorrida que hicimos con Desalambrar en el primer encuentro regional por los derechos de niños, niñas y adolescentes, más las notas que a lo largo de año abordaron algo que es complejo, que es durísimo, que es letal, hablar de suicidios adolescentes, con intervenciones de algunas autoridades y después como un silencio que ni siquiera es abrumador, es el silencio propio de lo que la logística institucional domina. No renunciamos a hablar de ello, del niño, de la niña y del adolescente. ¿Qué sucede con la ludopatía? Fíjese que este año hicimos una nota en Moreno Sur con Loreana Scortiniana, y ella decía, de Hogares de Cristo, ella decía que pueden hacer un tremendo esfuerzo, que hay un amor, hay una ternura, pero en la esquina la producción de lo que se ofrece como mercancía y resultado económico es superior. Pero el detalle es que Loreana y quienes están ahí no bajan los brazos, tienen inquietud, sostienen el deseo de un mundo mejor, enfrentándose a todas las contingencias que ustedes imaginan. Así que vamos a hablar con una amiga, con la doctora Sonia Íscar, sobre lo que sucedió en Luján, pero lo que sucede todos los días. Cuando yo hablo de ludopatía, hablo de las nuevas redes de comunicación o los instrumentos tecnológicos que acercan un vendaval de oportunidades que terminan siendo grandes condenas, si es que no aprendemos a mirar y a preguntarnos qué quieren ellos los adolescentes, y tomando algo que me pareció muy inquietante y productivo, que es la narrativa muda. Y eso no quiere decir que los adolescentes no hablan, sino que están usando unos símbolos propios de ellos y que nosotros, porque somos más viejos, los desconocemos. Así que presentación, y hablamos con Sonia Íscar de lo que nos interesa siempre. Es la primera vez que se ve una obra así, de estas características. Se ve, o sea, nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros, la verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID, y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros barrios. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado, tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Bueno, primero seguís en la estructura nacional, bregando por, yo digo, la salud mental. Hace muchos años que hablo de salud mental. Por supuesto, el cuidado de los cuerpos como territorios de las pibas y los pibes. Entonces, ¿qué sucedió en este año respecto a trata? ¿Qué viste diferente a la nota que hicimos casi un año atrás? Y que te generaba preocupación, pero también ciertas políticas públicas que intentaban enfrentar que algo es demasiado grande. Bueno, gracias, Sonia. Bueno, gracias por la invitación. Respecto de trata, ahora está como mucho más invisibilizada la situación de las víctimas, sobre todo porque de la mano del recorte presupuestario, fundamentalmente otros ministerios han dejado de hacer las tareas de tipo fiscalizaciones, que son no como el allanamiento, que es en base a una denuncia, una causa penal, sino como algunos modos más espontáneos o más preventivos de detectar situaciones. Eso básicamente no se está haciendo, con lo cual a nivel internacional siempre se destaca que el hecho de que no haya hallazgos de víctimas no quiere decir que el delito no existe,
sino que el Estado no las está encontrando. Esto en trata siempre es así, y bueno, creo que eso es lo que más se está notando hoy. Es decir, que si no se la busca, si no se previene, puede que la estadística te marque un descenso cuando en realidad se está ocultando, más o menos así. Efectivamente, sí, se ve como en la estadística se va a ver como un número menor de víctimas. Lo que pasa es que ese número menor de víctimas es de víctimas rescatadas. Y a nivel internacional, los organismos internacionales siempre señalan esto, ¿no? Que un número menor de víctimas no quiere decir que el delito decrezca, sino que lo que decrece es el hallazgo. Hablemos de los soportes tecnológicos, algo que está muy expandido, que lo he charlado en otras notas, incluso esto que mencionaba de Loreana, que trabaja en Hogares de Cristo, OnlyFans. ¿Qué es eso? OnlyFans es una red social que lamentablemente chicos y chicas usan para promocionar contenidos sexuales explícitos o por lo menos eróticos. Algo similar hacen a través de Cafecito. Cafecito, eso, claro. Claro. El riesgo de eso es que los chicos y las chicas creen que lo saben todo, ¿no? Y que manejan, digamos, que cómo comercializan esos contenidos y con quiénes. Ya tenía el riesgo de la captación, ¿no? De que esto después derive en algún tipo de extorsión, en aumentar el reclamo de lo que se le pide que suba a ese chico o chica, y finalmente de que eso termine en una captación para la trata. Si bien la trata no es eso, es mucho más complejo, una de las formas de captación principales, sobre todo en la actualidad, son las redes. Todas las redes sociales, no en particular estas, pero lo que pasa es que quien va a esas redes va específicamente en busca de ese tipo de contenidos que claramente es más riesgoso, ¿no? ¿Hay alguna forma de abordarlo esto? Porque, fíjate, se inscribe en la libertad una persona de hacer lo que le parece, de comercializar, de recibir dólares porque se paga en dólares, entonces es una respuesta inmediata a la materialidad que puede tener un chico o una chica. El de atrás no se ve, pero está institucionalizado. Incluso, si querés, las apuestas de una manera virtual están en las camisetas de fútbol. Es decir, eso avanzó en los últimos, te diría, 10 años de una manera aplastante. Sí, claramente. De hecho, bueno, cuando vos hablabas del suicidio adolescente, yo pensaba en esto, ¿no? Que ya un riesgo y uno de los motivos que veníamos arrastrando tenía que ver con esto de chicos y chicas que se terminan suicidando porque están muy extorsionados o muy presionados en determinados ámbitos de, por ejemplo, esto de los contenidos sexuales. A ese tipo de extorsiones se le suma ahora la presión de las apuestas online, sobre todo de perder recurrentemente y endeudar a toda la familia o llenarse de deudas. Tanto una cosa como la otra, con voluntad política, claramente se pueden regular, porque, digo, como estamos ahora con todas las redes interconectadas y que cualquier banco o cualquier agencia recaudadora sabe absolutamente todo lo que hacemos nosotros, también podrían saber si la persona que está operando es menor de edad o si la persona que está pagando le está pagando a un menor de edad. La verdad es que eso con voluntad política podría regularse todo. ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste la palabra con voluntad política? La frase más que palabra, ¿cuántas veces? Toda mi vida, sí, toda mi vida, y de hecho creo que en términos de voluntad política estamos claramente en retroceso, ¿no? Por lo menos para lo que tiene que ver con los derechos de las personas más vulnerables y en particular de pibes y pibas. Tenemos un gobierno nacional que ataca, parece, el narcotráfico, que ha hecho punta en Rosario y en Santa Fe para combatir a los monos y los que no son monos también. Pero no hablamos de esto que también tiene que ver con delitos.
¿La trata qué es? Si no lo queremos hablar en términos de derecho a las pibas y las pibas que son arrasados, bueno, hablemos de seguridad, tampoco. Sí, el tema es que, digo, me parece que claramente en un contexto como el que estamos atravesando, el delito aumenta, con lo cual también en términos de seguridad la respuesta debería aumentar. Ajá. Pero no puede aumentar sola, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de la trata, es real que en un contexto como este va a haber más captación, porque va a haber más oferta laboral engañosa, porque va a haber más extorsión, porque pibes y pibas van a caer más fácilmente detrás de una promesa falsa en base a una necesidad real. Ahora, si bien es cierto que por un lado hay que aumentar la respuesta penal o de seguridad contra eso, también hay que aumentar las alternativas para que pibes y pibas no busquen eso, ¿no? En términos, yo no soy una especialista en seguridad, con lo cual no sabría evaluar lo que se está haciendo en términos de seguridad, más allá de que por ahí no me gusten las formas, no encuadran en términos de derechos humanos en muchas cosas. Pero además, sí, lo que tengo claro es que eso solo no sirve, aunque estuviera bien, solo no sirve si no tiene una respuesta estatal a las necesidades más acuciantes de los que están en peores condiciones. Antes de ir a tu participación en el primer congreso, te pregunto, ¿qué nos deja Loan? Su ausencia, porque pasan los días. Ahora se bajan preventivas, procesamientos, pero Loan no apareció, no aparece. Nosotros sí decimos siempre en materia de trata y de desaparición de niños, niñas y adolescentes que las primeras 24 o 48 horas son absolutamente cruciales para encontrar a una persona. Por eso nos peleamos con las policías que suelen contestar que hay que esperar 24 o 48 horas para hacer la denuncia. Eso es absolutamente falso. Y además esas horas son absolutamente cruciales para que la persona no haya sido trasladada y permanezca con vida, que es un montón, ¿no? En el caso de Loan, eso claramente no funcionó. Digo, esto yo no conozco la causa, pero he visto desde afuera. De hecho, hay personas que están privadas de la libertad por haber entorpecido la investigación, ¿no? Y sí, la otra cosa que creo que nos trae Loan, pero muchos otros y otras lo fueron trayendo, es que Argentina tiene, más allá de los gobiernos, de las gestiones políticas, de los colores políticos, Argentina tiene una profunda dificultad para encontrar chicos y chicas desaparecidos. Nunca encontramos un pibe o piba que desaparece, ¿no? Sea Loan, sea Guadalupe, sea Sofía Herrera. Parece que desaparece un pibe y nadie sabe hacer nada en un país que tiene una tremenda historia en materia de desaparición de niños, ¿no? Entonces digo, esto también ponerlo en su contexto, como que parece que falta un pibe y nadie sabe hacer nada y nadie lo termina encontrando. Me parece terrible, pero bueno, creo que hay que revisar profundamente la investigación penal, digo, cómo se forman los que investigan, sería más bien, ¿no? No en el caso concreto, sino cómo se intervienen los protocolos, cómo se opera en el caso de la desaparición de personas en general y de niños y niñas en particular. Hay muchos Loan. En lo particular es que resultó el caso con una exposición pública fenomenal, que todos los días se hablaba de Loan y aún así no se lo encuentra, ¿no? Igual ahí te hago otra aclaración, que por ahí el caso de Loan es diferente. La mayoría de los chicos y chicas, vos viste que las redes están inundadas de búsquedas de pibes y pibas. La verdad es que la mayoría de los chicos y chicas se van por decisión propia en el marco de un conflicto intrafamiliar y se los encuentra o regresan voluntariamente dentro de las 24 o 48 horas. Pero ¿por qué decimos que esa búsqueda es fundamental?
porque como ahora los pibes exponen mucha información propia en las redes, estoy triste, me peleé con fulanito, necesito trabajo, estoy buscando una chan, no sé lo que sea, eso es justamente la forma en la que los captan, en base a una promesa engañosa para esos estados de ánimo que los pibes y las pibas publican. Entonces, esas 24 o 48 horas son fundamentales porque un chico se puede haber ido por iniciativa propia, pero después le hacen una promesa y no sabemos si eso que en principio fue voluntad propia después va a terminar en una captación. Con lo cual, esa búsqueda es absolutamente fundamental y tenemos un problema tanto a nivel provincial como nacional, un problema persistente en cómo los expertos operan en esas situaciones. Mirá que se habla de ciberdelito, Sonia, ¿no? Yo busco información y parece que hay cuerpos y estructuras y equipos. Pues yo creo que ni ante eso ni ante cuestiones más terrenales hay equipos. Me parece que hay un desarme de equipos y que cada uno haga lo que pueda. Entonces pienso en aquellos que son expertos en la captación, no se augura un buen futuro, me parece a mí. Y no porque no lo desee, sino que no tenemos las herramientas ni, te diría, la conciencia de a qué nos estamos enfrentando o a qué riesgos se enfrentan nuestros hijos e hijas. Sí, además tengamos en cuenta que los expertos en captación, como todos los delincuentes, digamos, son expertos en delito. Entonces también saben con mucha precisión qué es lo que está regulado y qué no, y en nuestro derecho lo que no está tipificado no es delito, okay. Con lo cual incluso pueden inventar nuevas formas de operar para que no cuadren en las normas típicas. Esto opera todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que es más necesaria la prevención. Yo lo que percibo, tanto por ahí en términos políticos como de esto que está ocurriendo en relación con los nuevos delitos y con otras cosas que no son delitos, como las ciberapuestas, pero que nos están comiendo a los pibes y pibas, es que hay una generación de chicos y chicas que no ha tenido diálogo con sus adultos. Porque digo, uno dice, bueno, no vivieron en todas las épocas que nosotros ya vivimos, y que todo esto que está pasando de alguna manera ya lo vimos. Pero yo lo que percibo es que tampoco lo escucharon nombrar nunca, que no lo pudieron comprender. Digo, no hacía falta volver a pasar por acá porque uno no lo vivió. En realidad lo que percibo es que hay una generación que no tiene y no tuvo diálogo con sus adultos, y creo que esa es la distancia más importante, es comunicacional si se quiere, ¿no? Nosotros no entendemos lo que ellos hoy hacen y manejan, y ellos en realidad no entienden que muchas de las cosas que estamos pasando ya las pasamos y sabemos cómo terminan. Bueno, ahí aparece lo simbólico que en el primer encuentro regional tuvo, en las charlas que asistí y notas que pudimos hacer, mucho poder. ¿De qué estamos hablando hoy cuando nos referimos a los adolescentes? ¿Cuáles son sus símbolos? Y la narrativa muda, que me decía Eliana Fischer, que no quiere decir que no estén hablando los adolescentes, y al mismo tiempo nos impone a nosotros como adultos si estamos capacitados no para decir está mal lo que decís, sino ¿qué me estás diciendo? Porque es una comunicación rota de los dos lados, el adolescente con el adulto y el adulto que dice no, con vos no puedo hablar porque yo no entiendo tu mundo. Bueno, entonces los expertos están contentos porque van a poder seguir avanzando dentro de los marcos legales o aquellos que no lo son. Sí, bueno, una de las cosas en las que yo hice hincapié en la apertura, yo estuve en el panel de apertura del primer día de ese encuentro y mi presentación estuvo como mucho más dirigida a los y las profesionales del sistema de protección, ¿no? Ajá. Y una cosa que yo permanentemente la reclamo es esto de la escucha, de que escuchemos a los pibes y pibas sobre quiénes vamos a tomar decisiones que les van a impactar para toda la vida. Entonces ellos tienen que poder participar de esas decisiones. Y una cosa bastante recurrente en los colectivos profesionales es que es muy chiquito, o que no se sabe expresar, y entonces a mí siempre me parece que no es que el pibe o la piba no se sepa expresar, en todo caso soy yo que no les sé entender,
y que ahí tenemos que recurrir a la ayuda interdisciplinaria, digo, a otras formas, esto que vos decís, ¿no? De otras formas de entender expresiones tal vez no verbales, o aún verbales, pero no adaptadas a lo que nosotros estamos en condiciones de entender. Y que uno justamente rote la perspectiva y se ponga en el lugar de que no es que el otro no sabe, no puede. A veces soy yo que no sé y no puedo y que necesito ayuda para entender eso, ¿no? Claro, habría que preguntarse, no sé si es muy técnico, pero ¿cuáles son las subjetividades de los adolescentes? De los grupos de adolescentes, ¿en dónde se está formando esa subjetividad? Yo la tuve en su momento y la acreciento porque tengo interés en hacerlo. Pero si yo no percibo esa subjetividad, que es lo simbólico, que tiene que ver con las redes, que tiene que ver con un mundo que está alejado al nuestro, que podría ser analógico, es imposible establecer comunicación. Y ellos necesitan comunicarse porque cuando se da el proceso y el tiempo, la espera y la escucha fluye. Y escuché algo muy, muy interesante como para terminar, que no podemos perder la palabra. Si no entendemos que la palabra debe ser recuperada para aumentar los simbolismos o las subjetividades, no le vamos a encontrar la vuelta a esto y no vamos a salvar a nadie. Sí, la otra cosa que me parece importante es que, además de no perder la palabra, asumamos nuestras responsabilidades, ¿no? Porque estos chicos y chicas que están formando sus subjetividades en un mundo mediatizado por la tecnología, absolutamente comido por el individualismo, digo, por un montón de cosas que a nosotros nos parecen negativas. Okay. En realidad me parece que ahí lo que estamos perdiendo de vista es que ese mundo está hecho por adultos fundamentalmente. Digo, les tocó a los pibes y pibas vivir en este mundo de ahora. Y nosotros les cargamos la responsabilidad de eso, cuando en realidad ese mundo está configurado por adultos con intereses muy concretos, fundamentalmente económicos, pero bueno, no solamente, muy concretos, y que tienen para darle a los pibes y pibas lo peor de sí. Entonces, terminar cargándoles a ellos la responsabilidad de ese mundo, me parece que también es no hacernos cargo de nuestras responsabilidades como adultos. Entonces, la última es, ¿nos queremos hacer cargo y asumir las responsabilidades o es mucho más cómodo decir, con los pibes no se puede? Hoy, ¿qué te da como resultado esto? En realidad las dos cosas, sabemos quiénes nos queremos hacer cargo y por ahí vamos dejando la vida y la salud en eso. Los colectivos profesionales en general ponen mucho esfuerzo en lugares de mucho abandono, ¿no? Porque la niñez y la adolescencia no es prioridad en ninguna agenda pública seriamente, por lo menos en términos de recursos, no para el sensibilismo o para el amarillismo, sino seriamente no es prioridad en ninguna agenda, y en la medida que no sea prioridad en ninguna agenda va a ser muy difícil que nuestros esfuerzos den los logros que merecen y que necesitan.